A mitad de julio y a pesar de lo que marca el calendario y también la ley, el Gobierno de España sigue sin mover ficha en ese asunto tan relevante para España, la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No hay techo de gasto, no hay objetivos de estabilidad, no hay una orden de inicio para redactar ese proyecto. Y lo más preocupante es que tampoco hay ninguna explicación convincente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha dado un severo toque de atención. Su presidenta, Cristina Herrero, ha advertido de que el marco fiscal nacional está congelado. No es una metáfora, está literalmente paralizado cuando ya deberíamos tener en marcha al menos las previsiones macroeconómicas y el límite de gasto no financiero. Todo sigue en el aire. La AIREF no es un think tank cualquiera, no es un lobby, tampoco es una tribuna de opinión. Es el organismo independiente que vigila que el Gobierno cumpla con sus propias reglas fiscales y sus conclusiones son desde luego clarísimas. Desde la Administración Central se han incumplido los compromisos para 2024 y si nada cambia volverán a hacerlo en 2025. Es decir, no se gasta lo que se puede gastar sino lo que se quiere gastar. Pero más allá del incumplimiento, el informe lanza también un reproche aún más grave. El Ejecutivo, con una única ministra de Hacienda al frente, no ha presentado los presupuestos ni en el 24 ni en 2025, también podría ir tarde incluso para los del 26. Una anomalía institucional que no solo debilita al Ejecutivo, sino que distorsiona también la capacidad del Estado para planificar su política económica y social. ¿Que por qué no se han presentado los presupuestos? Pues la razón es más que evidente, ya que el Ejecutivo no tiene asegurados todos los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlos adelante. Así que, ante la amenaza de una derrota en la Cámara Baja, ha optado por no jugar. Así no hay presupuestos, no hay votación y, por supuesto, claro que no hay derrota. Pero tampoco hay política económica previsible, ni claridad, ni rigor, ni un cumplimiento de ley que además exige que al menos esas cuentas públicas, aunque no se aprueben, lleguen por lo menos a presentarse, aunque solo sea el borrador. Como si eso fuera poco, los inspectores de Hacienda, los propios inspectores del Ministerio que dirige María Jesús Montero, han pedido públicamente su dimisión. Es la primera vez que ocurre. La razón es esa propuesta de la financiación singular para Cataluña, dejando que la Generalitat recaude todos los impuestos. Una cesión que ha dejado en shock al cuerpo de inspectores, que ven en ello una especie de quiebra del principio de igualdad fiscal entre los ciudadanos. Y mientras todo esto ocurre, María Jesús Montero guarda silencio e improvisa respuestas muy vagas. Quizás esté demasiado ocupada buscando cómo cuadrar las cuentas públicas sin tener cuentas públicas o calculando cómo defender una financiación singular que huele desde luego a trato preferente sin que lo parezca. Pero no hay de qué preocuparse. Al fin y al cabo, si algo se le da bien al Ministerio de Hacienda es eso de prorrogar presupuestos y llamarlo estabilidad. ¿Quién necesita aprobar unas cuentas si siempre puede reetiquetar las viejas como vigentes? Si no hay presupuestos, no hay problema. Y si lo hay, pues que lo resuelva Bruselas o mejor aún, Cataluña. Arrancamos este jueves día 17 de julio, fíjense, ya hemos pasado la mitad del mes, llegamos ya también al fin de semana celebrando en el santoral del día de hoy San Alejo y Santa Rufina de Sevilla, muchísimos asuntos encima de la mesa y sobre todo hoy en Página Económica con esa llamada de atención por parte de la AIREF, también la situación de los inspectores de Hacienda que están reclamando la dimisión de María Jesús Montero porque no es un asunto que haya llamado mucho la atención o que haya copado las principales portadas de nuestro país, pero desde luego sí es un asunto lo realmente grave e importante como para que nos ocupe buena parte del programa de hoy, al igual que la inmigración ilegal, las diferentes cuestiones políticas o las novedades que tenemos en Página de Corrupción. Así que les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, pues mira, me ha servido mucho tu introducción porque iremos de Montero a Montoro. A Montero le piden la dimisión a los inspectores de Hacienda y a Montoro le pide un juez de Tarragona, concretamente del juzgado número 2 de Tarragona, llamado Rubén Rusvela, le pide abrir ha abierto una investigación, con lo cual le pide que tenga que dar explicaciones judiciales, ¿no? Eso exactamente es un caso que empieza el año 18
y que tiene multitud de cosas curiosas, pero solo voy a citar una porque es la única que he encontrado corroborada, el resto las he oído, no las he podido tomar, que es que ha estado casi 8 años en secreto de sumario, lo cual creo que es un récord Guinness que merecería estar en el libro de los récords, porque 8 años de secreto de sumario no ocurre nunca. Bueno, a ver, eso es, hay una presunción. En caso de prosperar, pues resulta que tendríamos a un exministro de Hacienda con un problema judicial grave por hacer cosas parecidas a las que llevamos unos días comentando de Ábalos y toda la panda. Entonces, es peligroso eso, porque supongo que ahora la presunción de culpabilidad de este hombre, no la de inocencia, sino la de culpabilidad, que igual es culpable, no lo sé, porque acordaos que Montoro, en la época de Montoro, Esperanza Aguirre se encontró con que su declaración de Hacienda fue pública. Creo que al rato le pasó absolutamente lo mismo, o sea que, en fin, cosas curiosas en la época de Montoro sí pasaron, no sé si para llevarle a los tribunales o simplemente para llamarle de todo, esto ya no entro en detalles. Pero ahora lo fácil es justificar lo que está pasando ahora diciendo que viene de lejos, que es un mal endémico, que en España todos son iguales y que parece mentira que eso no tiene arreglo. Peligro, porque si evidentemente demostramos que todos son iguales, lo cual es posible, lo único que serviría es para darnos cuenta que lo que está mal es la organización legislativa de este país y que habría que poner unas cautelas precisamente para reseteando para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. O sea, si todos pueden haber sido golfos, lo que hay que hacer es buscar un sistema para que no pueda haber golfos impunes. Y recordaba solo, como estoy leyendo el libro de Guillermo Cortázar, que os recomiendo a todos, que en un momento dado hace un análisis muy interesante y dice, en Estados Unidos, como sabemos todos, la Constitución está hecha para defender el pueblo de los gobernantes, pero en Europa lo hemos hecho al revés, las constituciones están hechas, y en España más, para defender a los gobernantes del pueblo. Pues habría que empezar por ahí, ganar que gane las siguientes elecciones. Reseteo para que eso no ocurra. Nos acompaña también en esta mesa Carlos Pejo de Pinic. Muy buenos días. Buenos días, Alba, buenos días, compañeros, buenos días, gente del equipo y buenos días a toda la gente que está en casa viéndonos, esperando que demos caña. Y buenos días también a José Ramón Riera, que hoy desde luego va a tener que explayarse y mucho. Sí, me lo has puesto muy fácil. Es decir, que es no, yo no. No, me lo has puesto muy fácil. Hoy el programa, si me dejas, casi me lo como yo solo. Pero que córtame, porque si no... Sí, no te preocupes, que lo haré. Lo que hay que contar es muy serio y muy fuerte. Y además, detrás de todo ello hay una voluntad clara política de incumplir la Constitución de forma permanente. Bueno, la de esta última noche, desde luego, ha sido complicada, por lo menos en lo que se refiere para poder conciliar el sueño por las altas temperaturas. Hay 7 comunidades autónomas que en estos momentos están en alerta por altas temperaturas y termómetros que alcanzarán los 40 grados en al menos unas 10 provincias españolas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en 8 autonomías diferentes, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, también en Navarra, La Rioja y Canarias. Los avisos van a permanecer activos a lo largo del día de hoy hasta las 8 en punto de la tarde. Esta situación meteorológica está dominada en gran parte por una masa de aire cálido que afecta a buena parte del país. Se esperan máximas especialmente en zonas bajas del nordeste, centro y sur peninsular, donde los termómetros también se van a disparar por encima de los 40 grados, entre 34 y 36 en la gran parte de la mitad sur peninsular, la meseta norte, las depresiones del nordeste y en el archipiélago canario. La EMET mantiene la alerta amarilla para Baleares, Castilla y León, Cataluña, región de Murcia y Extremadura. Sin embargo, la próxima noche también parece que no nos va a dar mucha tregua y las temperaturas mínimas, que es desde luego lo que vienen a provocar que llamemos a estas noches tropicales, tampoco nos van a dejar descansar mucho. Esas temperaturas de entre mínimos de 22 y 24 grados en el área mediterránea no van a bajar, y entre 24 y 26 en zonas como las del Guadalquivir o en Canarias. Así que tengan cuidado, vayan por la sombra y sobre todo, que es importante, hidrátense. Y se incorpora en esta mesa don Julio Oriza. Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal estás? He llegado tarde. ¿Has llegado? He llegado. ¿Que es importante? Sí, para mí sí, desde luego. Y además he llegado a escuchar el comentario sobre Cristóbal Montoro
a quien le tengo un especial cariño, porque en un momento determinado... Ha sido suave el mío, En el diario La Gaceta, no, pues son cosas que viene bien, pues a mí me sirven para el recuerdo, ¿no? No sé si estábamos en el año 2010, 2011, él era ministro de Hacienda, todopoderoso ministro de Hacienda, había hecho barbaridad tras barbaridad, directamente contrarias al programa electoral del propio, con el que se había presentado el Partido Popular, pero bueno, como tenían todas las excusas de que estábamos en quiebra y todo aquello. La herencia recibida. La herencia, sí. Y recuerdo que nosotros publicamos en el diario La Gaceta, sería un 25, 26, 24 de julio, publicamos que cuando Cristóbal Montoro salió del ministerio con Aznar, montó un despacho que se llamaba Montoro y Asociados, con su hermano y con un socio que se llama Jiménez Rico. Bueno, montaron ese despacho y cuando él vuelve al ministerio, como ministro de Hacienda, con Mariano Rajoy, lo que hace es, digamos, se desmarca, se desentiende, se desvincula formalmente de ese despacho y lo deja en manos de Jiménez Rico y le cambian el nombre, pasan a llamarse Equipo Económico. Ahora ha vuelto a cambiar. Bueno, entonces Equipo Económico era un poco el lugar donde si uno que tenía un problema con la agencia tributaria, tenía un problema con Hacienda, pues ibas a Equipo Económico y tenías muchas posibilidades de que te lo resolvieran. De hecho, parecía que tenías muchas más posibilidades de que te lo resolvieran de si ibas a otro sitio, a otro equipo económico distinto. Nosotros publicamos todo aquello, dimos una serie de datos y bueno, el día 3 de agosto recibo en mi casa una pareja de la policía que me traían una notificación. Y la notificación era que abrían una investigación, una inspección fiscal a las 27 sociedades que tenía en ese momento lo que era el Grupo Intereconomía y a mí personalmente, a título personal, en los últimos 5 años. Bueno, la típica casualidad, ¿no? Pero recuerdo que era muy especialmente duro entender que alguien que estaba al frente del Ministerio de Hacienda podía utilizar los mecanismos que tiene a disposición el ministro de Hacienda para perjudicar a un tercero, para perjudicar a un ciudadano. Más aún, para penalizar el uso libre y responsable en este caso, porque fue muy responsable lo que publicamos, porque además era todo verdad, para penalizar la libertad de expresión. Bueno, eso era la manera de actuar de Cristóbal Montoro habitualmente. Yo no diré que me alegre en absoluto de que hayan mantenido con el secreto del sumario más de 8 años este asunto, cosa absolutamente increíble, tan increíble como que ahora justamente lo hayan puesto en marcha, sin levantar el secreto del sumario todavía, por cierto. Eso no lo sé. Sin levantar el secreto del sumario. Pero si te sirve, el dato es, esta mañana igual lo has oído, tú eres alsínica, ¿no? Sí. Por la mañana, Alsina ha contado una conversación que creo que era de él con Montoro. De hace 13 años. Cuando le llama para explicarle, si quieres la explicas tú, que yo la tienes más de memoria, pero tiene como 2 partes. El primer parte es la zanahoria, si me tratáis bien, porque habéis publicado una serie de cosas que ha publicado ABC, si me tratáis bien, os puedo tratar muy bien y no tengáis ninguna duda que hay muchas posibilidades económicas que se están abriendo ahora que serán muy fructificadoras para los que me traten bien, y viendo que no había reacción, y si me tratáis mal, os trataré mal, llegando incluso a amenazar a cambiar el IVA de los libros digitales para machacar al planeta. Eso lo ha contado abiertamente, poniendo nombres y apellidos, o casi nombres y apellidos, porque alguna cosa no ha dicho. Cuando él era director de La Brújula. Cuando era director de La Brújula. Sí, por eso la aguja magnética, que yo no caía. ¿Y por qué decía? Y esa otra parte donde literalmente reconoce la llamada de Montoro, donde le dice: yo soy el ministro de Hacienda, para que te quede claro a pesar de que no os guste. No sé, ha sido muy, pero sí, que lo ha contado abiertamente, vamos, sí, lo que has hecho tú. Alsina debería complementar esa información porque su grupo fue el más beneficiado por las decisiones de Mariano Rajoy y de ese gobierno, desde el punto de vista económico. Y hoy sigue siendo el más beneficiado. Y ese grupo de comunicación tenía un periódico que se llama La Razón, que un 30% de sus ingresos
un 30% provenía de las páginas de prostitución, en las cuales eran páginas de tal naturaleza que tú no podías dejar un periódico cerca de la lectura de un niño porque comprometía seriamente, eran muy vulnerables a ese tipo de audaces. Sí, lo bonito es que también tenía el Observatorio Romano en castellano, ¿no? Esa es otra historia que puedo contar. Pero también es muy, ya lo sé, por eso he pinchado. Pero es muy interesante que al lado de esto estaba... Nosotros editamos el diario estaba La Gaceta Playboy en el y 2009. el Observatorio Romano. Era un periódico de información nacional, generalista, y decidimos desde el minuto 1 que ese periódico no llevaría anuncios de prostitución. El ABC, El País, La Vanguardia, El Mundo, La Razón, todos llevaban 3, 4, 5, dependía, ¿no? El País era el que más llevaba, El Mundo también, y además llevaban, era la promoción de saunas gays, de saunas heterosexuales, de masajes, en fin, era muy completo. Luego había anuncios de personas concretas. Silvia se ofrecía porque hacía no sé qué cosas, en fin, no son describibles en este programa, pero os las podéis imaginar. Bien, entonces cuando nosotros salimos decidimos que no íbamos a llevar, no queríamos vivir de la prostitución, como por ejemplo han vivido todos esos periódicos, con el silencio completo, total, hasta hoy, de todos los periodistas que trabajaban y colaboraban con esos medios de comunicación, pero nunca se dieron cuenta de que había 4 o 5 páginas en el periódico donde escribían que, por tanto, una parte de su salario estaba vinculado a la prostitución, estaban viviendo de la prostitución. Cuando hoy yo escucho cómo se meten con la familia de Sánchez porque han vivido de la prostitución, yo digo, hombre, no solo la familia de Sánchez. Es verdad que era una relación más directa, la familia de Sánchez producía prostitución y los periódicos se beneficiaban de la promoción y de la publicidad de la prostitución. Como la abuela de Leticia Ortiz, pues que tenía dos puticlubs en Alicante y era una madame conocida, también vivía de la prostitución. Es decir, hay más casos de vivir de la prostitución. Entonces, yo no rebajo... ¿Pero eso qué tiene que ver con el Observatorio Romano? No, ahora te cuento lo del Observatorio Romano. Porque creo que no tenía anuncios de estos. No, pero el Observatorio Romano... Vamos a ver, La Razón quita los anuncios de prostitución porque yo había llegado a un acuerdo con Giovanni María Vian, que era el director del Observatorio Romano, comiendo en los Bologneses, en la Piazza del Popolo, en Roma, con Juan Manuel de Prada. Y llegamos al acuerdo de que nos poníamos en marcha para hacer una edición y editarla con la Gaceta los miércoles del Observatorio Romano, que se editaba en 5 lenguas. Una de ellas el español. Y ahí llegamos al acuerdo de que el Observatorio Romano se editara en la Gaceta y se distribuyera en la Gaceta porque nadie lee jamás el Observatorio Romano, no tiene difusión, salvo en pocas personas en Roma. Y como tenía artículos realmente interesantes, de fondo y algunas informaciones buenas, yo dije, oye, pues nosotros gratis os difundimos el Observatorio Romano los miércoles. Un mes después, La Razón. me llaman y me dicen, oye, que ha salido esta noticia. Miro la noticia y acababan de firmar un acuerdo, el diario La Razón, el Grupo Planeta, con Giovanni María Vian y con el Observatorio Romano, para que La Razón editara el Observatorio Romano. Y no nos habían dicho nada a nosotros. Trato de averiguar qué ha pasado y efectivamente Mauricio Casals con el cardenal Cañizares se van a ver a Giovanni María Vian. El cardenal Cañizares había sido advertido de que el acuerdo era con nuestro grupo y se encienden todas las alarmas en La Razón, porque en ese momento la Gaceta ya vendía más ejemplares que La Razón. Por lo tanto, en el grupo este de Alsina, todos las alarmas se ponen en marcha y dicen, coño, que estos tíos se nos van a quedar con ese espacio tal, entre otras cosas porque la Gaceta era de una coherencia extrema en los planteamientos que tenía. Entonces, no podían editar en un periódico con páginas de prostitución tener al lado el Observatorio Romano, con lo cual decidieron, les pareció más útil y más rentable renunciar a las páginas de prostitución y quitarnos a nosotros el acuerdo del Observatorio Romano, y esa fue la razón por la que La Razón suprimió los anuncios de prostitución. Y por eso
Yo sabía lo que había ocurrido con el Observatorio, porque lo viví y a todos contigo. los que trabajan pero no en ese otro. gran grupo de A3 Media, pues anécdotas como esta les puedo contar muchas, y les puedo contar los audios de Villarejo, donde Mauricio Casals también cuenta muchísimas anécdotas. Sale con frecuencia, sí. Claro, es que... Con unos comportamientos muy aceptables. Claro, es que... caray, es que los demás los hemos sufrido. Y otros se han beneficiado. No solo por beneficiarse, sino por joder al otro. Sí. ¿Te has dejado algún... Y el otro era yo, aparte de otros. Te has dejado alguna sujeta muy importante en ese medio, pero igual para otro día, ¿no? Es un programa de historia este, ¿no? Igual para otro día un programa de historia. No pretendía que lo fuera, pero en fin. De prostitución, sigue siendo de prostitución. Vamos a irnos en breve a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Sí, pero con el QR. Es que es lo que te iba a decir, pero cuando te pido titulares me das miedo. Porque digo, es que no me va a hacer titulares. A ver, yo tengo siempre titulares, hombre. Lo que pasa es que lo de Montoro me impresiona mucho porque se portó muy mal con mucha gente, fue muy cruel con compañeros suyos de partido como Rodrigo Rato, por ejemplo, sí. Como Luis de Guindos. Luis de Guindos se portó fatal también con sus propios compañeros. Es decir, allí hay un montón de gente que fueron enormemente desleales. Para que te fíes de la derecha. Sí, sí. Para que te fíes. ¿Vamos al Telegram? Sí, venga. Pues hay una serie, mira, hay un buen amigo valenciano que me ha enviado unas consideraciones y unas reflexiones personales que me han encantado. Y os las he puesto, pues porque me parecen... Fox Business, los ingresos arancelarios en Estados Unidos han superado el récord de 113.000 millones durante este ejercicio fiscal. 113.000 millones, récord absoluto. Pero eso sabes lo que quiere decir eso, ¿no? Que es una manera indirecta de subir los impuestos a los norteamericanos, que son los que han pagado eso, no precisamente el resto. Vales escolares. Cataluña, la Generalitat da vales escolares para comprar libros para los escolares. ¿Quién se lleva son 12 millones, ¿eh? 12 millones. Nada. ¿La editorial te refieres? Sí, pues una editorial del señor Roures. No me digas. Sí, señor. ¿Qué cosas pasan? Sí. Me voy a decirte el nombre de la editorial. Cooperativa Independentista Abacus, dirigida por Oriol Soler y con Jaume Roures como socio. Estos se llevan el 32% de esos escasos 12 millones. Por tanto, se llevan más o menos 3.720.000. ¿Pero eso es la editorial o la cooperativa que vende los libros? El intermediario. Todo esto y mucho más, Abacus. Porque el Abacus tenía una en el tienda, canal de vamos, Telegram de eran Julio tiendas. Ariza y por supuesto también en su canal de WhatsApp, al que pueden acceder con ese código QR que están viendo en sus pantallas y al que desde luego es muy fácil acceder. Si todos ustedes acercan la cámara de sus teléfonos móviles al código, les sale un mensajito, hacen clic ahí, les lleva directamente al perfil y solo tienen que hacer unirse. De jueves a hoy, 4.000 personas se han unido a ese canal de WhatsApp y es una delicia cómo está creciendo. Y para mí es un mecanismo durante este agosto, y va a serlo, de seguir comunicados, porque creo que agosto va a estar caliente desde muchos puntos de vista. Y no Así solo que el si estáis ahí, meteorológico. haremos cosas. A ver si WhatsApp permite hacer chats en directo, como lo permite Telegram, que son muy divertidos. Porque, bueno, y si no, lo que puedes hacer es, una vez que tengas ese vídeo, ese chat en directo, lo compartes en WhatsApp, ¿no? Joder, pero qué lista eres, pareces de Lugo. Pero bueno, Julio Riquiña. Ariza, El Toro. Nos vamos a esta breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Dando Caña. Hablemos ahora de inmigración ilegal y de inseguridad, porque esa misma mañana el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a suspender esa reunión que tenía prevista por el reparto de menas con las diferentes comunidades autónomas, después, eso sí, del plantón de todas las autonomías del Partido Popular, que son, desde luego, la mayoría. Entonces, bueno, también entendemos que esa reunión hayan preferido evitarla para no tener que hacerla solo con una pequeña parte de España. Como les digo, ha decidido suspender esta conferencia sectoral de infancia y adolescencia después de que las diferentes regiones del PP hayan considerado esta cita como una cita ilegal. Estaba previsto que se tratase ese plan del gobierno de trasladar unos 3.000 menores e inmigrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de la península, a otros territorios como podían ser Andalucía, la Comunidad de Madrid o incluso la Comunidad Valenciana. Comunicar definitivamente que no se ha podido celebrar la conferencia sectorial de infancia
porque no han acudido las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que no venían a la conferencia sectorial, lo que supone una profunda falta de respeto hacia comunidades autónomas que sí se han desplazado hasta aquí y una falta de respeto profunda, lo que es también muy grave, a los derechos fundamentales de estos niños y niñas. Esto ocurre unas horas después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a unos 22 millones de euros, atención, 22 millones de euros destinados a la acogida de menores e inmigrantes no acompañados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El objetivo urgente de esta ayuda era aliviar esa situación sobre los sistemas de protección en los territorios. El reparto queda de la siguiente forma: 8,5 millones a Canarias, 7 millones a Ceuta, 4,5 millones a Melilla y unos 2 millones a Baleares. En la jornada de ayer se seguían produciendo las diferentes reacciones después de los diferentes disturbios de Torre Pacheco y de cómo esta localidad murciana ha conseguido plasmar a nivel nacional lo que está sucediendo en muchos rincones de nuestro país. En otros muchos lugares, como por ejemplo en Cataluña, ya saben que la inmigración ilegal también supone un verdadero problema. Hasta allí nos vamos porque en el día de ayer precisamente Ignacio Garriga señalaba las causas y denunciaba también la hipocresía de la izquierda. Y el mensaje que venimos a dar aquí, en primer lugar, es de apoyo y solidaridad con los vecinos y, por otro lado, de máxima contundencia a los políticos que han condenado a nuestras calles a la violencia y a la delincuencia y, sobre todo, a aquellos que están en nuestras calles sembrando el terror. Que cuando Vox tenga la fuerza suficiente para condicionar las políticas, cambiaremos todas las leyes que sean necesarias para restablecer el orden y la ley en todas las calles. Que no va a haber una ayuda social que vaya a un extranjero mientras hay un español que le falte el pan para llevar a su familia. Y esta misma mañana el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido una reunión extraordinaria en la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los diferentes delitos. Ha hablado precisamente de este asunto, aunque, como viene siendo el relato del Gobierno durante toda esta semana, ha culpado a la extrema derecha. Y donde la extrema derecha pretende normalizar la discriminación con la promesa falsa y manipuladora de proteger unos supuestos valores y símbolos. Estas son palabras que pronuncié al inicio de mi intervención el pasado 24 de marzo. 4 meses después hemos comprobado con tristeza, con indignación, pero sobre todo con enorme preocupación, que esas manifestaciones siguen siendo válidas y están más vigentes que nunca. En fin, lo que desde luego no había en Torre Pacheco hasta antes de ayer eran agentes. En los disturbios del pasado viernes por la noche solo veíamos a 6 agentes de la Guardia Civil. Ya antes de ayer, como decimos, son 130 los antidisturbios que desplazaban hasta esta localidad murciana. Nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria porque seguramente hayan leído... una cosa, Marlaska. Yo también. Marlaska, tienes que hacer solo una cosa: garantizar la seguridad de la gente. Esa es tu obligación. Haz lo que tengas que hacer, pero no nos cuentes motos. O sea, esa señora a la que han violado a su hija, ese hombre al que han apaleado con 70 años en la calle, eso es tu responsabilidad. Y si eso está pasando es por tu responsabilidad. Eres un nefasto ministro del Interior. Estás pagando, es verdad, las consecuencias de las políticas irresponsables de tus compañeros, pero eres un nefasto ministro del Interior y estás haciéndolo muy mal. Y lo que está pasando desde el punto de vista de la seguridad en España es tu culpa. Y las violaciones son tu culpa. Y las peleas y los navajazos y tal son tu culpa. Así que haz lo que tienes que hacer: movilizar al ejército, que para eso está, para garantizar también la seguridad interior, y que la gente pasee por sus calles y por sus barrios tranquilamente. Eso es lo único que tenéis que hacer. Lo demás no pinta nada, ni tienes que decir nada, ni recordar tus propias palabras, que eres un pedante. O sea, no. Simplemente garantiza la seguridad de la gente, que para eso te pagan, y si no, a casa. Otro ejemplo de ello es lo que ha sucedido también en Las Palmas de Gran Canaria con un joven de 20 años que intentó quemar viva a su pareja de unos 17 años. Estamos hablando de un individuo marroquí que precisamente prendía este fuego en la casa Ocupa, en la que compartían en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Todavía se desconoce si mantenían una relación sentimental. Al parecer, esta joven de 17 años también residía en un centro de Menas y el agresor tiene nacionalidad marroquí. Está detenido mientras que ella
ella permanece en el Hospital de Quemados de Sevilla, ya que tiene un 95% de todo su cuerpo quemado. En fin, aquí sí que es cierto que no estamos viendo esa responsabilidad. En el día de ayer observábamos cómo el presidente del gobierno se iba hasta Mauritania y lo que hacía allí era defender la inmigración ilegal. Luego les mostraremos además esas declaraciones tanto de Sánchez y haremos una comparativa entre lo que él pretende mostrar, entre lo que es la inmigración de los españoles frente a la inmigración que estamos recibiendo actualmente. Pero mientras tanto, a nivel de Europa, lo que estamos viendo es que todos los países se están blindando precisamente y están endureciendo pues precisamente sus medidas de seguridad, menos aquí en España. El último en hacerlo ha sido Portugal. Otro país ha sumado a endurecer su política migratoria al ver crecer los flujos de inmigración irregular en Europa. El Parlamento portugués ha aprobado nuevas medidas para hacer frente a la situación. Esto se ha producido gracias a los votos de los diputados que respaldan al primer ministro Luís Montenegro, junto a los representantes de Chega. Con la luz verde a las nuevas disposiciones, los visados para la búsqueda de empleo estarán reservados únicamente a inmigrantes altamente cualificados, mientras que las condiciones para el reagrupamiento familiar se endurecerán. Portugal ha ratificado la creación de una nueva unidad dentro de la Policía Nacional con la principal misión de luchar contra los inmigrantes ilegales y organizar la expulsión de los que se encuentren en situación irregular en el país. Los lusos, para completar el paquete de medidas, llevarán a cabo negociaciones parlamentarias para encontrar la legalidad sobre estrechar las condiciones de acceso a la nacionalidad portuguesa. Los brasileños, el mayor grupo de inmigrantes que tiene el país, no contarán con la ley que les permitía regularizar su situación tras su llegada. En el año 2024 contaban con más de 1,5 millones de extranjeros, el 15% de la población, una cifra 4 veces mayor a la que tenían en 2017. Portugal se suma a la lista de países que dan un giro a su política migratoria. En los últimos años, Suecia ha experimentado un cambio significativo. Han endurecido los requisitos para obtener asilo y reducido los permisos de residencia permanentes. Se han limitado las prestaciones sociales e implementado incentivos económicos para que los inmigrantes regresen a sus países de origen. Otro ejemplo es Dinamarca, que con la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen tienen políticas más restrictivas. Ahora, con su llegada a la presidencia europea, afirman que la política migratoria está vinculada a la seguridad, por lo que hay que controlar los flujos. El viejo continente quiere dar un giro a la regulación migratoria. Algunos países toman cartas en el asunto y ven con preocupación lo que produce una inmigración ilegal masiva y una política de fronteras abiertas. Aún así, España actúa diferente. Bueno, desde luego, Fran Kase, no parece que esto sea culpa de la extrema derecha. Toda Europa está virando, endureciendo sus políticas contra la inmigración ilegal. En último en hacerlo, acabamos de verlo, es Portugal. De momento nosotros seguimos esperando. Sí, hombre, es culpa de la extrema inutilidad de otros, que es distinto, pero es curioso que sí, toda Europa está girando, pero creo que están girando poco, porque esta mañana comentaban que Feijóo, que es el caso que más nos afecta, porque se supone que es el futuro, ha cambiado mucho, y lo que he oído yo que ha dicho, no ha dicho casi nada, porque ha dicho que los ilegales que cometan delitos serán devueltos. No los ilegales, sino los ilegales que cometan delitos. Eso no tiene nada que ver con devolver los ilegales y devolver los legales que cometen delitos, que es lo que está diciendo Vox y que parece que la gente quiere. Porque claro, el ilegal que comete delitos, solo falta que le subvenciones ya, que lo estamos haciendo, pero en fin, o sea, está girando, pero desgraciadamente el giro va a venir tan tarde que no sé cómo acabará. Porque ahora mismo, yo pulsando la calle, ese es un tema que levanta cuestiones nada racionales, sino absolutamente viscerales. Y cuando se sepa lo de los millones esos que has dicho antes tú, todavía más. Porque hay mucha gente que no llega a final de mes, mucha gente que no quiere hacer vacaciones, que no puede hacer vacaciones, mucha gente que se ha jubilado y no cobra una puñetera porquería, etcétera, etcétera, y ven el despilfarro salvaje por unos señores que lo único que han hecho es delinquir para entrar en España. Eso se aguanta mal. Carlos. Gracias, Alba. 2 o 3 reflexiones que pongo en la mesa sobre este tema. Uno, los cambios sociales arrancan y se extienden y acaban invadiendo todas las esferas y todos los países, ¿vale? En España solemos ir 4 o 5 años, si no más, por detrás de las tendencias. Llegamos tarde a casi todos los grandes retos, incluido el de la inmigración. Además, dulcificado en nuestro caso, porque gracias a Dios nuestra primera fuente de inmigración años atrás eran nuestros compatriotas de América Latina.
con los cuales compartíamos lengua, valores, cultura, formación, historia. Religión. Religión, gracias por la... y eso era muy importante, con lo cual predisponía de una manera natural a aceptar al que no era distinto, porque era igual que nosotros, solo que de ultramar. Bien, nos sumamos a una ola, no olvidemos, perdón, europea de solidaridad de cartón piedra con el pobre inmigrante que huía de Afganistán o de conflictos armados. Nunca huían, o casi nunca, ni las mujeres ni los hijos, sino los varones hasta en edad de militar, ¿vale? Bien. Y nos sumamos también tarde a esa oleada. Bien, comenzamos a recibir inmigración ilegal, subsahariana, marroquí, etcétera, etcétera. Y se inicia también aquí la ola de solidaridad con el hermano, ¿vale? Bien, ahora que en Europa están cambiando, gracias a Dios, por fin, sentido común aplicado, ¿vale? Las políticas se están dando cuenta que existe, es que es así, una correlación lineal entre inmigración ilegal y violencia de todo tipo, ¿vale? Cuando ya por fin se dan cuenta de eso y lo reconocen y ponen medidas, aquí seguimos 4 o 5 años atrás todavía apelando a la solidaridad. Con un agravante, que es que yo puedo comprender la razón que el objetivo que persigue, la razón que subyace detrás de decisiones del gobierno. Me explico. Siempre es mantenerse en el poder calmando, satisfaciendo cualquier petición de los partidos, grupos que les sustentan. Me digo que son los catalanes, los vascos, la extrema izquierda, etcétera, etcétera. Bien, pero nunca he encontrado la razón para mantener esta oleada de falsa solidaridad con la inmigración. Es más, vascos y catalanes, sus socios, pretenden quedarse al margen de estas medidas de reparto indiscriminado de menas. Luego, no acabo de entender por qué, y solamente veo una posible razón, que es que es un problema que no saben cómo resolver, que está incontrolado y que cada vez va a más, y no saben cómo resolver, porque no saben cómo sacarle provecho, más allá de la existencia de estas mafias, ONGs y demás, que viven del cuento de atender. Entonces, tenemos un problema que es incontrolado, grave y creciente. Y nos va a tocar, vamos a resolverlo como le está tocando lamentablemente al resto de Europa. Yo esta mañana leía que se ha publicado un estudio, o sea, es decir, un demoscópico por el Centro de Estudios Sociológicos de Cataluña, y el dato es espectacular. La subida de Alianza de Cataluña puede llegar a sacar 7 diputados en la Generalitat, quitándoselos todos a Junts, y Vox está completamente disparada. Entre los dos se acercan al 20% del voto total. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la gente está muy preocupada, y también en Cataluña, en este tema. Es decir, el desplazamiento de Junts, es decir, provocará alguna reacción, y ojalá que la reacción que produzca es... Ahí estamos viendo los resultados de esa encuesta que mencionaba Riera. Ah, vale, mira, magnífico. Es decir, bueno, es que es realidad, es decir, es un cambio en estos momentos. Es decir, que tanto que estabais comentando tú, José María, como tú, Carlos, es decir, hay un cambio. O sea, en estos momentos la sociedad está muy preocupada con lo que está pasando, y esto ¿qué va a provocar? Pues evidentemente que la gente vote a aquellos que tengan interés en hacer cambiar los esto. catalanes, José Ramón, que están tan preocupados por estas cosas, están dando el principal número de escaños al responsable de estas cosas, se llama Partido Socialista, de Cataluña o de Gijón. Sí, pero fíjate cómo 48, ganan por goleada. ¿Y sabes quién ha traído a todos esos inmigrantes? Ellos. Sí, correcto. Ellos. Bueno, y Esquerra, pues la noble sociedad Junts, catalana, inducida por la noble Vanguardia, el noble periódico de Cataluña y los nobles de la burguesía catalana, que por supuesto vienen aquí junto con los de Junts a ver qué enmiendas meten para... Alianza de Cataluña, 10 diputados estimados. Pero claro, José Ramón, pero ¿cómo no? Pero es que ellos viven allí, joder. Claro. Es que los burgueses de Junts y del PSC, que están presidiendo las grandes empresas energéticas, bancarias, etcétera, esos no se enteran de que existe inmigración, que no la conocen, joder.
Dos reflexiones más. En Cataluña, además, han apostado por la inmigración marroquí, sí, porque no querían latinoamericanos. Ese es el pacto que hizo porque Pujol. comparten los valores de toda España, incluida Cataluña, ¿vale? La lengua, la religión, etcétera, etcétera. No han querido inmigración latinoamericana. Han preferido nuevos catalanes, no españolizados, pues, los marroquíes. Y segundo, ¿os acordáis apenas hace unos meses la que se le montó a Vox porque renunciaba a figurar en los gobiernos porque no quería aprobar este tipo de reparto de menas? ¿Os acordáis la que se le montó a Vox? Y ahora son los propios que le montaban el numerito a Vox, porque no querían ir a la reunión con la ministra. Vamos a ver. Pero si se rompieron los gobiernos autonómicos, por eso. Sí, justamente por eso. Y ahora, o sea, tararí que te vi. Que están cambiando las cosas muy rápido. Y la inmigración ilegal es, por encima de la vivienda, que es un gran y gordo problema, es la primera preocupación de los españoles hoy, de cualquier región y cualquier ideología. Y si no, a Cataluña me refiero. La consideración que tienen estos tíos sobre la sociedad española realmente es ya alarmante. Porque claro, pensar que recurriendo a que es la extrema derecha la que tiene la culpa de esto, llamando a extrema derecha, por supuesto, a Vox, es que están mal de la cabeza. O sea, ¿creen de verdad que hay un solo bobo en España que se crea que los problemas que tienen en Torre Pacheco son fruto de la extrema derecha? Y los que tienen en Olot, y los que tienen en Salt, y los que tienen en Gerona, y los que tienen en Lleida, y los que tienen en Zaragoza, y los que tienen en Bilbao. Preguntarles a los de Bilbao, a los que pasean y paseaban tranquilamente al lado del Calton, por la Gran Vía, la calle Navarra, en la Plaza de los Sagrados Corazones, o del Sagrado Corazón, tal. Preguntarles a ver qué opinan de qué está pasando en Bilbao ahora con la seguridad. Van a conseguir lo contrario, que solamente se den cuenta la gente que es solamente la extrema derecha quien tiene las soluciones para solventar ese problema. Claro, es que llámale como quieras, pero es que al final están blanqueando a la extrema derecha. Pues la gente ya dice, sí, esto lo puede resolver la extrema derecha, pues la extrema derecha. Llámale Pepe. Están dando votos, pero de todo lo que habéis dicho solo hay una cosa que no estoy en absoluto de acuerdo. Vamos bien, entonces. ¿Qué has dicho tú? Dices, no saben cómo sacarle provecho. No, mentira, se están sacando provecho, que es distinto. O sea, el PSOE y sus muchachos le están sacando provecho, probablemente a través de avalitos, me refiero a personajes, en una organización no gubernamental, en la otra, en un chiringuito. Sí, pero que has dicho la frase, no saben cómo sacarle provecho. Me refería políticamente hablando. Y tú no sabes cómo sacarle punta a lo que ha dicho Carlos, perdona, porque saben cómo estás de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que ¿Pero detrás... no lo habéis dejado terminar a Francas? No, da igual, pero quiero decir que detrás de todo eso, víctima. Además de que hay un interés político, que es muy simple de entender, que es la rotura de las cosas, hay un interés económico, que es que deben estar pringados, la tira. ¿Qué pasa? Que tendremos que enterarnos. El día que nos enteremos, veremos qué está pasando detrás. Y yo no sé exactamente quién está colocado en un sitio o en otro, pero no tiene explicación, porque realmente ponerse todo el mundo en contra en base a nada, no me lo creo. Franqui, necesitamos, y tú lo dijiste ayer, auditorías. Auditorías de estas ONGs, que no son tal, que son organizaciones gubernamentales. Necesitamos auditorías hasta el último céntimo y saber qué rayos está pasando con el dinero que se va al tema de los menas y al tema de la inmigración. Necesitamos tener eso. Sí, pero incluso, a ver, si yo me fiara de auditores sería bueno, pero igual todavía es más fácil. Necesitamos cortar todas las subvenciones a ese tipo de cosas, porque los millones que ha dicho Alba antes, yo creo que esos millones, si se les da a la familia de origen de esos menas en su pueblo, se hacen los reyes de cada ciudad, si se reparten. Porque 22 millones es una salvajada. Ya, pero cualquier medida de esas es una llamada. Sí, pero ayer yo di un dato. Eso. ¿Cuántas familias van a pedir la subvención? En subvenciones España está gastando, el gobierno de España, unos 27.000 millones al año. Y eso iba dirigido después a él, ¿no? Y en cooperación y desarrollo, 5.500 millones es el objetivo. Ayer salió aquí el tema de que Macron iba a reducir 40.000 millones en base a apretar las clavijas a todo ciudadano que trabaje y no tenga un millón de dinero en la cuenta, o sea, a los normales. Y yo dije, José Ramón Riera nos explicaría que aquí no haría falta hacer nada de eso, sin tocar sanidad, sin tocar educación, sin tocar pensiones, sin tocar nada.
Con quitar chorradas sacaríamos mucho más. Como está, digo, los 27, los tal, pero yo solo saqué 30 y pico, pero seguramente sin tocar eso tú sacas muchos más. Se pueden sacar 40.000 millones. Hay Aproximadamente unos 30.000 millones, número redondo, que tú los has definido muy bien. Vamos a ver, la primera pregunta que hay que hacerse es por qué ahora Francia anuncia una bajada del gasto público de 45.000 millones. El motivo tiene una sola razón, y es una cosa que se llama cláusula de escape. Hace 10 días el Banco Central Europeo anunció que activa la cláusula de escape. La cláusula de escape, que nos ha pasado completamente desapercibida, significa que el Banco Central Europeo, al activar esa cláusula, tiene libertad para vender deuda de los países en mercados secundarios. Y lo puede hacer por dos motivos. El primero, porque no se esté cumpliendo la regla básica de la libertad democrática, el rule of law, o sea, el Estado de Derecho. Y la segunda, porque no se esté cumpliendo de forma real la reducción del gasto público, la política fiscal, la reducción del gasto público, la reducción del déficit, la reducción de la deuda. ¿Por qué lo ha lanzado? Para dos países en concreto, Francia y España. Francia, porque tiene un desmadre del 5,8% de déficit el año pasado, e iba dispuesto este año a repetir la misma cifra, y le ha dicho se acabó lo que se daba. Y a España, por el Estado de Derecho, y es porque va exactamente en la misma línea, es decir, que va a Francia, es decir, creciendo disparatadamente el gasto público, el déficit y la deuda. El mensaje nunca se va a aplicar. O sea, el mensaje es, oiga, que lo puede usted lanzar por mercados secundarios y lo que produce automáticamente subida a la prima de riesgo, falta de confianza en el Estado, en los Estados y dificultades de financiación. No lo va a hacer. Pero el mensaje es Banco Central Europeo al Banco de Francia, al Banco de España, diciendo, señores, hablen con sus gobiernos porque tienen que activar cláusulas inmediatas y comunicar cuanto antes mejor la decisión de bajar gastos y déficit. El Banco Central Europeo en el mes de abril vendió oficialmente 10.000 millones de euros de la deuda española, legalmente transparente, de forma transparente, en mercados primarios, no secundarios. En total lleva vendidos en 4 meses, que es el último dato que ha publicado el Tesoro Español, casi 19.000 millones de euros. El año pasado vendió 25 en todo el año, el anterior 11.000 en todo el año. Es decir, está mandando un mensaje clarísimo. Por mercados oficiales no voy a parar. 18.000 millones, casi 19.000 millones en 4 meses equivale a desprenderse de 80.000 millones en un año. En mercados primarios. ¿Qué te está diciendo? Oiga, que su deuda que su deuda es una mierda. Que su deuda es una mierda, que no vale para nada. Y por lo tanto me la quito de encima porque no quiero tener esto. Que le está provocando al Banco de España por tener esa deuda. Es decir, que está pagando a 0% de tipo de interés y que todavía quedan 368.000 millones pérdidas en el Banco de España 2 años seguidos. Con lo cual, aquí sí hay un mensaje clarísimo. O se arreglan ustedes y se ponen en las pilas, o si no van a tener problemas. Mira Francia. Es que ha sido automático. Hace una semana anunció la cláusula de escape, lo conté aquí en esta televisión con Javier Horcajo en Pulso Económico, lo conté, dije, ojo, que viene esto. Una semana después, el jueves de la semana pasada, una semana después, Francia anuncia que baja 45.000 millones. ¿Cuánto vamos a tardar en anunciarlo nosotros? ¿Por qué María Jesús Montero no quiere ni oír hablar de presupuestos generales? ¿Por qué no va a poner Vamos a hablar de todo esto, que ya es que en un momentito Francas has cogido y te ha salido por la tangente y me has cambiado el tema. Como tenemos un importante bloque sobre economía, vamos a dejarlo para después, vamos a hacer la pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de inmigración ilegal. Cerramos con una importante entrevista que es la de un escritor saharaui, le habrán escuchado a lo mejor durante
durante estos últimos días en otros medios de comunicación y desde luego su punto de vista, sus reflexiones acerca de cómo la izquierda ha enloquecido con toda la inmigración ilegal son interesantes, no, lo siguiente. Así que les invitamos a que se queden con nosotros a pesar de esta breve pausa de publicidad que les garantizo que se pasa un abrir y cerrar de ojos. Seguimos en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Comentábamos durante esta breve pausa de publicidad el contenido del canal de Telegram de Julio Ariza y cómo a partir de ahora, en próximos días, publicará también el santoral de hoy. De hecho, precisamente, creo que quieres felicitar el santo a alguien. A San Alejo, San Alejo. Hay dos San Alejos, uno San Alejo y otro San Alejo Vidal Quadras. Sí. O sea que... De momento beato Alejo Vidal Quadras. Falta el segundo milagro. Y a pique de ser mártir. Bueno, mártires, hay un artículo hoy precioso en Infovaticana que se llama El martirio de las Carmelitas de Compiègne, que el 17 de julio de 1794, en plena Revolución Francesa, a 16 carmelitas descalzas las guillotinaron en París. Esto es para felicitar nuevamente por los actos heroicos y nobles de los liberales todos de la Revolución siglos, Francesa y tal, que sin duda alguna han contribuido a que quede mucha menos gente en la tierra, claro, y además de forma rápida y limpia, con una guillotina. No se sabe si mataron a los mejores o a los peores, me parece que a los mejores. Si los mataron los liberales, mataron a los mejores. Por eso, por lo cual queda menos gente sobre la tierra, menos gente buena sobre todo. En fin, como les decía antes, el con la QR, inmigración. con el QR es muy fácil, QR. ¿no? Sí. Con el QR es facilísimo de entrar y Marien sabe hacerlo, tú lo puedes explicar. Marien nos va a explicar ahora precisamente otra cosa. Antes, Pedro Sánchez, ayer en ese viaje que realizaba a Mauritania, escuchen. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. Sin embargo, Marien Vallejo, muy buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la inmigración? Pues vamos a verlo porque Pedro Sánchez viajó ayer a Mauritania en una cumbre que tenía un eje clave, que era la inmigración. Allí el presidente del Gobierno también reivindicó que España fue un país de emigrantes. Hoy España, no lo olvidemos, también ha sido un país hoy receptor, pero hace tiempo fue un país de emigrantes, de españoles y españolas que vieron partir a otras regiones del mundo en busca de las oportunidades que no tenían en su país. Este es un argumento más que recurrente por parte del presidente del Gobierno para defender a los ilegales que llegan a nuestro país. Pero se olvida de algo, y es que las diferencias entre la inmigración actual y por la que optaron hace años algunos españoles son bastantes. La inmensa mayoría de los españoles que emigraban lo solían hacer sobre todo a países como Francia, Bélgica o Alemania. Y lo hacían con contratos de trabajo ya firmados en origen, es decir, que no se iban con las manos vacías. Hay que recordar que esos españoles emigraron sobre todo durante el franquismo y entonces el régimen firmaba con varios países acuerdos bilaterales que exigían a los españoles que se iban, que tuviesen que pasar un reconocimiento médico y también que demostrasen que no tenían antecedentes penales. Esos españoles tenían que vivir donde el país les dijese, a veces incluso compartiendo habitación con otras personas. Aunque era una inmigración bastante controlada, existían pocos casos de españoles ilegales y en esos casos esos españoles eran deportados, al igual que lo eran los que llegaban sin trabajo y continuaban sin él durante varios meses. Ahora la inmigración que vive España como país receptor es muy diferente. Llegadas irregulares procedentes sobre todo de África, inmigrantes ilegales sin documentación, sin permiso de trabajo y sin una posibilidad real de encontrar uno. Aunque algunos ilegales, como estamos viendo en estos últimos días, no se quieren integrar en nuestra sociedad, delinquen y siembran el terror en nuestras calles. Unos ilegales de los que se desconoce si tienen o no antecedentes penales. Así que efectivamente España sí que fue un país de migrantes, pero a Sánchez se le olvida que los que se fueron lo hicieron de una forma legal y muy controlada. Gracias, Marien. Y hay más noticias también sobre la inseguridad en nuestro país. Fíjense, la operación Verano de la Policía Nacional en Palma de Mallorca. Es una información
que desvela hoy el Rubén Pulido en La Gaceta, en ese titular que están viendo en sus pantallas, sobre cómo se han procedido a unas 80 detenciones y que la mayoría de todos ellos son inmigrantes ilegales de origen magrebí. En Vigo lo van a ver también, es una información que hemos conocido recientemente a través de la prensa local, cómo se ha agredido a una persona mayor de unos 90 años de edad. Encapuchados le daban una paliza a este hombre en la ciudad gallega. También en Galicia, en diferentes puntos, las cifras de delincuencia, algunas de ellas relacionadas con la inmigración ilegal, están aumentando en estos últimos meses. Frangas. Sin cambiar de tema, para que no... creo que ha sido esta mañana que Luis del Pino, en el programa de la mañana, ha relacionado el momento en que se produjo la última salida de las cárceles marroquíes de gente con unos meses antes de la situación actual ahora en España. Y la posible llegada de parte de esos chicos, que si salieron de la cárcel probablemente estaban bastante experimentados en algún tipo de delito, a no ser que fueran simplemente injustos, pero suponiendo que había de todo, pues no es una prueba, pero da que pensar que pueda estar ocurriendo eso, porque se están disparando una serie de fenómenos en España. Por ejemplo, en Torre Pacheco cuentan ahí de que el ambiente hasta ahora no era ese, y que ese ambiente, te cuentan, se ha disparado por la llegada de nueva gente, que es la que diríamos que es la que ha disparado más, no porque antes no hubiera, pero con otro tipo de planteamientos ha disparado mucho más la violencia en la calle y la inseguridad. Entonces puede tener que ver, de hecho Rubén Pulido más de una vez ha relacionado las dos cosas, la salida de cárceles de Marruecos, que se produce con cierta frecuencia, con la entrada masiva de gente. Eso pasó, si os acordáis, en Cuba también, que hubo que se vaciaban las cárceles y Miami se llenaba de gente nueva. Pues nada. Tenemos conexión en directo, como les decía antes, con Taleb Ali-Salem. Él es un reconocido activista, y también escritor saharaui. Muy buenas tardes, Taleb. Muy buenas tardes, un placer. El placer es nuestro, sobre todo por que queremos escuchar también y analizar contigo las causas de lo que está sucediendo en muchos lugares, como en Torre Pacheco. En los últimos días hemos escuchado precisamente esa crítica hacia el reino alauita, esa postura marroquí del gobierno de Pedro Sánchez alineado directo. Este debate, desde luego, es necesario. No sé cuáles son las causas a las que lo atribuyes. Bueno, yo creo que las causas son bastante claras y los medios de comunicación y también el debate político están muy alejados de los motivos reales. Yo creo que existe una instrumentalización probada de Marruecos a la inmigración, una instrumentalización primero para que esos flujos migratorios sirvan como una amenaza directa y un chantaje contra España, y también luego... Bueno, a ver si mis compañeros tratan de solucionar este pequeño problema técnico que acabamos de tener con la entrevista con Ali-Salem, que se nos ha ido de la conexión que estábamos manteniendo por vía telemática. Cosas del directo, les pido disculpas, ya saben que muchas veces las videollamadas y todo esto nos facilitan la vida, y en otras muchas, con momentos como este, nos lo complica. Oye, aprovechando que estaba en Mauritania, Pedro Sánchez, ¿les habrá pedido, por favor, que retiren la pena de muerte para los homosexuales o no? No, pero por saber, solo. Porque ya sabes que son muy sensibles a esto. Pedro Sánchez no es muy sensible. Es decir, que les importa un dedo. Es decir, que todo es una mentira. O sea, que se van allí y en un país donde matan a alguien por un acto homosexual, no nos preocupa. Podemos llegar a acuerdos con ellos, todo fenomenal. Sabes que es una república islámica, ¿no? Hemos recuperado, señores. La gente que vive en Mauritania, ¿qué creéis que piensa de la homosexualidad? Y esos son los que vienen aquí. ¿Y qué creéis que piensan de los homosexuales? Parecido al gobierno. A lo que piensan en Mauritania, ¿no? Bueno, pues hemos recuperado esa conexión con Taleb Ali-Salem. Ya podemos escucharle de forma correcta. Estaba señalando precisamente las causas de por qué hemos llegado a esta situación, Taleb.
Sí, bueno, quería apuntar primero, disculpad por este problema técnico, quería señalar que hay un problema de fondo, que es cómo Marruecos instrumentaliza esta inmigración, y es un problema probado, ¿no? Por primera vez en la historia hemos visto como el Parlamento de la Unión Europea en el año 2022 emitía una condena a Marruecos y decía literalmente la condena que se condenaba a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política. Esta es una de las formas que Marruecos utiliza esta inmigración para presionar políticamente, pero también hay otra forma de cómo Marruecos utiliza el vandalismo, utiliza a estas personas, la mayoría de ellos con antecedentes penales, para crear este caos. Entonces yo creo que lo que se ha vivido en Torre Pacheco solo es un síntoma de lo que se está viviendo en las calles de Barcelona, sobre lo que ha pasado anoche en La Palma y sobre Las Palmas, perdón, y sobre también lo que se lleva repitiendo muchos años. El rey de Marruecos indultó solo en los últimos 5 años a más de 25.000 delincuentes marroquíes y no existe ningún programa de reinserción para ellos dentro de Marruecos. La mayoría de ellos se les facilita la llegada a España, y la prueba de ello, de que están en España, están en las calles, son, por ejemplo, el año pasado el alicantino que fue asesinado por un marroquí. Ese marroquí, cuando fue detenido, se comprobó que fue uno de los indultados por el rey Mohamed VI. Las células terroristas que son detenidas y desgranadas por parte de la Guardia Civil y del CNI, la mayoría de sus componentes son también indultados por el rey de Marruecos, por lo cual el fondo de esta cuestión es que hay un interés por parte de Marruecos de generar lo que está pasando tanto en Torre Pacheco como lo que veremos pasar en otras ciudades. ¿Cómo utiliza Marruecos precisamente esa inmigración ilegal como un arma arrojadiza contra España? Una guerra híbrida que hemos dicho en muchas ocasiones. Una guerra híbrida y una invasión blanda. Marruecos tiene varias formas de beneficiarse de esta inmigración. Una es la fórmula política, para imponer sus políticas y para conseguir logros políticos, como por ejemplo el reconocimiento del gobierno de Sánchez de lo que ellos llaman marroquinidad del Sáhara Occidental, y esto se hizo a través de presiones, bueno, a través del chantaje, pero también de presiones directamente con la inmigración. Recordemos que Marruecos también tiene el control absoluto de la mayoría de las mezquitas en España, y que los sermones que se dan en estas mezquitas los viernes, Marruecos también tiene el poder de controlarlos. Es decir, Marruecos puede radicalizar o no a la población marroquí aquí en España a través de esas mezquitas y a través de esos sermones. Otra forma en la que Marruecos instrumentaliza esta inmigración es la fórmula de conseguir ayudas millonarias. Tengo aquí el dato. En la última década Marruecos recibió más de 1.400 millones en forma de ayudas por parte de la Unión Europea para luchar contra esa inmigración ilegal, por lo cual a Marruecos siempre le va a interesar que la inmigración suponga una amenaza, y por eso introduce estos elementos, la mayoría de ellos, como he dicho antes, con antecedentes penales, para desestabilizar las calles y para que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza. 1.400 millones en esa última década por parte de la Unión Europea, gracias también a que desde Marruecos han conseguido llenar o llegar, mejor dicho, a todas las instituciones. De hecho, el lobby marroquí ejerce una fuerte presión, y también, y me gustaría preguntarte por esta cuestión, por esta persona, por el expresidente del Gobierno de España, gracias al papel de determinados actores políticos como puede ser Zapatero, ¿no? Sí, yo creo que acabas de plantear o acabas de dar en la diana con esta pregunta. Hay una relación directa y personal entre Marruecos, el régimen de Marruecos, y el Partido Socialista como partido, que incluso en muchas de sus decisiones desde el gobierno, ya sea durante el gobierno de Felipe González, durante el gobierno de Zapatero o incluso ahora durante el gobierno de Sánchez, muchas de sus decisiones suponen un servicio directo a los intereses de Marruecos, muchas veces en contra de los propios intereses y de la soberanía y la integridad territorial española. Vemos como Zapatero va a Marruecos de vez en cuando a dar conferencias muy bien pagadas, no sabemos cómo se pagan, no sabemos a cuánto se pagan, no sabemos a través de qué paraíso fiscal se pagan. Hemos visto también como ministros o exministros de Zapatero, como podría ser José Bono, ha ido incluso a la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos a blanquear la ocupación, no sabemos a cambio de qué o a cambio de cuánto. La exministra de Zapatero también, María Trujillo, reside en Marruecos y llegó a declarar públicamente que no solo hay que entregar el Sáhara a Marruecos, sino que hay que entregar también Ceuta y Melilla. Aguilar, exministro de Justicia de... Hemos vuelto a tener un pequeño problema técnico, y además la cuestión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es realmente interesante analizarlo con este activista
saharaui, porque no en pocas ocasiones también nos ha asegurado, nos ha advertido de que va a llegar un momento en el que Marruecos tome o logra tomar las dos ciudades autónomas, porque ya estaría, y son sus propias palabras, acordado diplomáticamente. Ahora se lo preguntamos en cuanto recuperemos esa conexión, Francas, y luego... Y probablemente por número de votos, porque es tan fácil como ir colocando gente y llegar a un momento que pasará como en Londres, que ¿dónde está el alcalde? ¿De qué país es? Bueno, ¿de qué país no? Simplemente comentar una cosa. En estos momentos, la frontera de Melilla con Marruecos para la exportación de productos desde Melilla hacia Marruecos está bloqueada. Sí, claro. Completamente bloqueada. Y la de Ceuta, la cerraron. Completamente bloqueada, pero no al revés. Es decir, no al revés. Es decir, están entrando melones, sandías, tomates. El otro día había unas declaraciones del presidente del centro de empresarios de Melilla que decía, oiga, vamos a ver, es que esto va a provocar un cierre empresarial de muchas de las empresitas que hay. José Ramón. Lo ha cerrado el rey. El rey de Marruecos. Y España ha respondido como nada. Y la delegada del gobierno dice que no es verdad, que es que no paran de entrar melones y sandías. Claro, ya entrar, pero no salir nada. Hemos recuperado esa conexión con Taleb Ali Salem, precisamente nos recordaba la figura de María Antonia Trujillo, y exministra del Gobierno, y también hacía referencia a Ceuta y Melilla. No sé qué considera él, si opinas, Taleb, que las dos ciudades autónomas pasarán a ser de Marruecos. Bueno, yo creo que hay una intencionalidad por parte de Marruecos de ocupar estas ciudades, ¿no? Y no lo digo yo como saharaui que pueda tener cierto recelo contra Marruecos, sino lo dicen los hechos prácticos. Hemos visto, por ejemplo, que en el año 2002 Marruecos intentó invadir el islote de Perejil, y era para Marruecos un intento estratégico de tantear el terreno. Si esa invasión marroquí al islote de Perejil hubiera tenido éxito, rápidamente habrían ido a por Ceuta y Melilla. Lo que pasa que, bueno, bajo las órdenes del gobierno de Aznar, en aquel entonces se humilló al ejército marroquí, se le sacó allí por patas, ¿no? También las declaraciones de Al-Othmani, que es el ex primer ministro marroquí, llegó a decir en una entrevista con una televisión egipcia que la recuperación de Ceuta, Melilla e incluso Canarias era solo una cuestión de tiempo, y que una vez garanticen su soberanía sobre el Sáhara Occidental, la siguiente cuestión sería la de Ceuta y Melilla, y hablaba de una recuperación de las ciudades marroquíes ocupadas, ¿no? Por lo cual aquí se plantea una cuestión muy importante. Cuando Pedro Sánchez reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental de forma ilegal, está acelerando ese ataque marroquí a la soberanía nacional de España, en un claro posicionamiento contra los intereses y la integridad territorial española. Por lo cual aquí vemos como el Partido Socialista sigue ejerciendo esta actividad que funciona directamente para los intereses de España, ya no solo contra los saharauis, sino también contra los propios españoles y contra el propio Estado español. Taleb, tenemos alguna pregunta en la mesa. Te pregunta Julio Ariza. Recientemente se ha celebrado el Congreso del Partido Popular y ustedes han tenido presencia en ese Congreso. Sí, la representación oficial del Frente Polisario ha estado en el anterior Congreso, ha estado en este último Congreso, y yo creo que nuestra lucha, aunque siempre se la ha intentado encasillar dentro, de la esfera de la izquierda, al fin y al cabo somos un pueblo que lucha por la descolonización, tenemos una relación histórica con España, España sigue teniendo una responsabilidad ya no solo moral, política, sino una responsabilidad jurídica ante las Naciones Unidas para llevar a cabo ese proceso de descolonización, y creo que nuestra representación oficial, que es el Frente Polisario, pues abre las puertas especialmente dentro de España para tener contacto con todas las representaciones políticas, siempre con el objetivo de que se ayude a acelerar ese proceso de descolonización y soberanía del pueblo saharaui sobre su legítimo territorio. Taleb, ¿cuál es la propuesta ahora mismo del Partido Popular en el tema saharaui? Bueno, el Partido Popular ha declarado, lo ha dicho Feijóo en varias entrevistas, también lo han puesto en su programa electoral, que ellos apoyan la posición de las Naciones Unidas, y la posición de las Naciones Unidas desde el 75 hasta ahora no ha variado. Es que se tiene que celebrar un referéndum de descolonización donde la población saharaui pueda decidir su futuro, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver es que teniendo Marruecos esas herramientas de presión, vamos a ver hasta qué punto, si llega el Partido Popular al gobierno, hasta qué punto cede o no cede, como ha hecho el Partido Socialista, ante esas presiones, y si mantiene esta posición o si en cambio continúa el camino que ya ha marcado el Partido Socialista de entrega total a Marruecos en la cuestión saharaui. ¿Usted cree que a corto plazo la posición de Marruecos respecto al uso de esa emigración
va a concretarse en más disturbios y más violencia en otras partes de España? No me cabe duda, no he dejado de afirmarlo, ¿no? De que incluso lo que ha pasado en Torre Pacheco solo era un síntoma de algo que vamos a seguir viendo en otras ciudades. Y bueno, no hemos tardado ni un día, ya hemos visto lo que ha pasado en La Palma, que un magrebí con orden, un marroquí especialmente con orden de deportación, ha quemado a una joven canaria, ¿no? Esto se va a seguir repitiendo mientras la izquierda se siga negando a reconocer un problema real. Y aquí no se criminaliza a todos los migrantes, por supuesto, pero es verdad que hay una parte de la inmigración, especialmente procedente de Marruecos, que no viene a integrarse, que no viene a aportar, que no viene a estudiar, que no viene a trabajar, sino que viene a delinquir. Y esto está intencionado y está trabajado y está enviado desde Marruecos y controlado desde Marruecos. Si no se toman las medidas, si la izquierda y si el gobierno sigue evitando el debate sobre una problemática real y llamando nazi, llamando derechista, cualquiera que denuncie un problema real, y es que hay parte de la población marroquí que se dedica a delinquir, hasta que no se permita ese debate y hasta que no se pongan soluciones, vamos a seguir estos episodios repetirse en más sitios. Por tanto, ¿usted cree que se está utilizando el argumento de que es la extrema derecha y la ultraderecha, los fachas, los que están detrás de esa radicalización? Eso está encubriendo a quien de verdad es el autor de todo este asunto, que es el gobierno de Marruecos. Totalmente. De hecho, se está utilizando ese chantaje emocional contra la propia población española. Incluso se ha utilizado contra mí. Fíjese usted, soy saharaui, soy inmigrante, me llamo Taleb Ali Salem y tengo esta cara y se me ha llamado nazi ultraderechista solo por poner esta problemática sobre la mesa. También me han llegado mensajes de muchísimos españoles después de las apariciones mediáticas hablando de esta cuestión. Todos piensan lo mismo, todos ven esta problemática en sus calles. Todos, por supuesto, ni son racistas, ni son ultraderecha, ni son nazis. Simplemente ven una problemática y quieren soluciones, pero tienen miedo a hablar y me mandan mensajes, me dicen, nos estás representando, la gente tiene miedo a hablar porque desde la izquierda, desde el gobierno se les criminaliza y se utiliza ese chantaje emocional para evitar hablar del problema y en mi humilde opinión es un grave error que atenta directamente contra la propia migración trabajadora, contra esa inmigración sana que viene a trabajar, que viene a aportar, que ve como una minoría de inmigración delincuente procedente de Marruecos, mancha la imagen de todo un colectivo de inmigrantes, por lo cual mientras el gobierno siga evitando esto, está condenando a los españoles, pero también está condenando a los inmigrantes a ser víctimas de una problemática real y que está en las calles. Taleb, una última pregunta que plantea Carlos Pego de Penic. Gracias. Una pregunta concreta y rápida. Desde su conocimiento y asumiendo el liderazgo del propio gobierno marroquí como instigador de lo que está ocurriendo, ¿qué medidas se podrían, habría que tomar, ¿vale?, para hacer también presión para que esta actitud beligerante remitiera? Bueno, yo creo que el hecho de que Marruecos tenga ese poder de utilizar la inmigración, de utilizar el chantaje y de estar introducido en el Estado, en las instituciones e incluso en los medios de comunicación españoles, no es porque Marruecos es un país especialmente fuerte, sino, y lo digo con toda la honestidad, que España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, es tremendamente débil y cada vez lo es más, ¿no? Entonces yo creo que para solucionar esto hace falta contundencia, hace falta responder a Marruecos, hace falta cortar ese flujo de inmigración que Marruecos utiliza como hoja de presión política, hace falta coger a estas personas inmigrantes marroquíes que cometen delitos y deportarlos de forma directa. He hablado con muchos migrantes sobre esta cuestión y me dicen, no, es que nosotros queremos que estas personas sean completamente, rápidamente, inmediatamente deportadas, porque están manchando la imagen del colectivo de inmigrantes sanos que digo que vienen a trabajar y a aportar. Por lo cual, hasta que primero no se permita el debate de que esto es algo que existe y está en las calles y luego se pongan soluciones como estudiar por qué Marruecos está utilizando esta inmigración, tomar medidas contundentes contra Marruecos y contra el régimen marroquí para frenar esta instrumentalización y después también medidas contundentes contra las personas que cometan delitos, como por ejemplo la deportación inmediata. Taleb Ali Salem, muchísimas gracias por tu testimonio y por atendernos en esta mañana. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. En fin, vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabi, muy buenas. Pues contento y feliz porque me he unido al bando de Francás y de Carlos. Vaya. Hoy estamos divididos, está el eje central que salva y aquí vemos los chaquetas y los sin chaqueta. No hablaremos de más cosas. Julio, omite el comentario si hace falta. Si podríamos hablar de los cambios de chaqueta también. Muy bien, pues bueno, seguimos después de este comentario. Y de síganle sitio, su Telegram que seguro que tiene más. Y de banda o de bando.
Bueno, la izquierda de nuestro país siempre alega que son los que protegen los derechos de todos los ciudadanos, los más progresistas, los más feministas y sobre todo que están al lado de los más vulnerables. Pues bien, el Ayuntamiento de Barcelona ha bloqueado, ha impedido la aprobación de una declaración institucional de apoyo a los enfermos de ELA presentada por Vox. Este bloqueo de la declaración fue debido a que Vox presentó el pasado 21 de junio, el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, pues que el Ayuntamiento hiciese una declaración institucional para dar ese apoyo, no solo emocional, pues también con partidas presupuestarias, y exigía al Gobierno de España dotar con esa partida específica y que sea suficiente para ELA, porque sabemos que se aprobó ya la ley, pero ahora mismo está en ese proceso, se ha dado una partida únicamente de 10 millones que no alcanza para acoger a todos los enfermos de ELA. Claro, Esquerra ha votado en contra, el Partido Socialista de Cataluña ha votado en contra, Junts y los Comuns también se han abstenido y solo ha sido apoyada por el Partido Popular. Vox ha criticado en el Ayuntamiento de Barcelona la falta de sensibilidad institucional y el abandono hacia un colectivo extremadamente vulnerable, a pesar de que sí que se está hablando de que esas partidas presupuestarias van a abarcar todo lo posible y cómo se ha avanzado para favorecer a los enfermos de ELA. Pero se está viendo varias denuncias, aquí hemos hablado, por ejemplo, con Yolanda Delgado, una familiar de un enfermo de ELA, cómo esas partidas presupuestarias no están llegando para poder satisfacer todas las necesidades. A principios de mes, nuestro compañero Carlos Angola, compañero de Multimedia, entrevistó a un diputado de Barcelona, concretamente a Jordi de la Fuente, que es diputado provincial de Vox, y vamos a ver en la propia entrevista, decía que Vox acusa al gobierno de bloquear la financiación de la ley ELA, cada día es un día perdido. Pues cada vez que avanza sin presupuestos, sin solventar esas necesidades, va falleciendo gente con esta enfermedad. Y en la propia entrevista dice que existen dos versiones, que es la versión oficial, en la que vemos a Mónica García y a todo el gobierno hablando de que están al lado de los enfermos y de las familias, y la versión real. Dice que oficialmente no hay presupuesto, pero la realidad es que esta ley no es una prioridad para el gobierno. Además, calculan un poco que cada paciente en fase inicial necesitaría unos 35.000 euros anuales y en fases más avanzadas llegaría hasta 60.000 euros. Claro, hoy por hoy el 6% de las familias solo el 6% de las familias puede asumir esos costes y el resto se ve empujado hacia la eutanasia, dice el diputado provincial de Vox, Jordi de la Fuente. Claro, evidentemente no hay una intención política por parte del partido de Santiago Abascal, simplemente es una intención humana. Y los que estamos viendo que defienden en el Congreso y en los medios de comunicación y frente a un micrófono, que están al lado de los enfermos de ELA y de todas las familias que quieren cubrir todas sus necesidades, un claro ejemplo más de simplemente una declaración institucional en apoyo. Sí, sí, sí. Una falta de sensibilidad total. Gaby, se necesitan solo 220 millones de euros para cubrir esos gastos entre los 40 y los 60.000 euros, de media 50.000, es decir, son 220 millones de euros. Acabamos de escuchar 22 millones para no sé qué, 15 millones para no sé cuánto, 12 millones... Perdónenme ustedes, que es que un país que se gasta 722.000 millones de euros no es capaz de sacar un presupuesto de 200 millones de euros. No sé, no quieren, no les da la gana, no les sale de las narices, no quieren, no tienen ningún interés. O sea, todo es falso, todo es falso. Sí, con los presupuestos generales del Estado que no tenemos aprobados, pero que nos gastamos el año pasado 435.000 millones de euros solo en la Administración General del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, no me digas que no hay 200 millones de euros, es para matarlos. Francas. Digo que lo que has dicho, que no se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona, se debió presentar en bastantes ayuntamientos, porque ayer justo el Pleno de Santa Coloma de Gramenet lo aprobó por unanimidad y era presentado por Vox igual. O sea, debió ser una iniciativa que se presentó en varios sitios. Claro. En fin, Gaby, en algún sitio ha triunfado, en otros no. ¿Qué otra noticia nos traes para...? De Barcelona nos vamos a ir hasta Galicia, porque el Tribunal Superior de Justicia gallego ha condenado al Sergas, el Servicio Gallego de Salud, a 1,2 millones de euros debido a
digamos, una mala praxis, una negligencia a la hora de atender un paciente, un menor de 18 años que ahora mismo está parapléjico. El menor fue atendido en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con síntomas evidentes. Tenía dolor al extender el cuello y los brazos porque se había caído de una altura de 1,5 metros. Estaba jugando. Pues la familia llevó al niño primeramente al hospital, le hicieron una revisión, no muy profunda debe ser, y le mandaron para casa. Al día siguiente, y los médicos dijeron, si ven que los síntomas están avanzando, pues vuelvan a traerlo. Una simple radiografía, un simple TAC y para casa. Al día siguiente el niño estaba en peores condiciones, la familia lo cogió y lo transportó otra vez al propio hospital, que ahí vieron que sí, que a lo mejor deberían hacer un examen más exhaustivo, y las pruebas posteriores que le hicieron al menor revelaron que había sufrido microfracturas en 3 vértebras torácicas, un hematoma epidural y edema medular que no fueron detectadas a tiempo. Más tarde le mandaron otras pruebas y a final de ese mes, mediante una resonancia, se descubrió una mielopatía aguda que daña la médula espinal, y a finales de ese mes fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo debido a la gravedad de su estado y la escasa mejoría. Aún la sentencia no es firme, pero vemos que aparte tendrá que hacerse cargo también de los daños de la familia y de los daños que el proceso legal requiera, pero 1,2 millones de euros más los intereses legales a la familia tendrá que pagar el Servicio Gallego de Salud. Un bebé, has dicho, ¿no? 18 meses tenía en el momento, esto ocurrió en 2019, y por una negligencia médica, tampoco me quiero meter en la situación concreta, pero según lo que dice la sentencia, que ha sido recogida por EFE, los exámenes que le hicieron al menor de primeras no fueron exhaustivos. Con una simple radiografía no se podría ver. Por supuesto, luego le hicieron la resonancia, que ahí ya estaba todo más esclarecido, y encontraron el problema real. Y esto muchas veces es por la falta de... No es una previsión, por ir corriendo y pim pam pum, como se quiere decir, para quitarte un paciente de en medio. Y repito que esto no es un alegato que esté haciendo yo, sino que la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia gallego lo dice, que es una mala praxis y por no haber realizado unos exámenes exhaustivos. 1,2 millones. 1,2 millones que no te cubran una tetraplegia si acabas teniéndola. Bueno, te la hacen más llevadera, pero no te la curan. Bueno, lo que pasa es que son casos también de mala suerte. Es decir, que es muy complejo detectar determinadas lesiones, no es tan sencillo. Pero tú has dicho que habían hecho radiografía y un TAC. Sí. Y que luego, posteriormente, cuando volvió, ya le hicieron la resonancia. Un TAC ya se ven cosas, ¿eh? Claro, pero imagínate, le han hecho radiografía, le han hecho el TAC, o sea, se lo tomaron en serio. TAC ya se ven cosas, ¿eh? No... Es mala suerte, pero muchas veces, Julio, cuando tenemos este tipo de situaciones, que por supuesto no quiero hablar del médico que atendió a este menor ni a la familia, pero que a veces uno mismo piensa que tenemos algo que no es delicado, algo que es una simple fracturilla o algo que no va a conllevar a más, pero muchas veces, personalmente a todos nos habrá pasado alguna vez que hemos ido al médico, que nosotros le damos importancia y el médico pues dice, bueno, algo así sencillito y a casa. Bueno, los recursos y el tiempo de un médico de la Seguridad Social son muy limitados. Entonces tú tienes que establecer unos protocolos para determinados casos. Hay una casuística y dices, pues si ya ha pasado esto, hay que hacer esto, esto y esto. Y casi todo está tasado. Entonces, y hay casos que son más complejos, que dices, bueno, pues con esos protocolos hay casos con los que no llegas y no llegas a identificar. Por eso que también es la propia estructura del sistema. Es que el sistema está completamente saturado, pero si tenemos listas de espera a veces de un año y medio para determinadas especialidades. Si hay gente que le tienen que hacer unas pruebas de corazón y le dan para febrero dentro de un año. Un año y medio. Un año y medio, entonces dices, bueno, probablemente ese señor, si es una cosa grave la que tiene, ya se habrá muerto. Es igual que estamos hablando de lo mismo que los de la enfermedad de ELA, cuando esa partida presupuestaria o esas necesidades que quieren, cuando las vayan a aprobar, muchos de los pacientes ya van a estar aquí con nosotros. Pero sí que me parece, como yo soy usuario de la sanidad pública, explicar que si bien cuesta mucho que te den una visita, no simplemente por lo que ha dicho Julio, porque está saturado, con lo cual te dan unos plazos que son bastante infumables y probablemente médicamente insostenibles, porque según la enfermedad que tengas, pues una semana ya llegas tarde, ni te cuento un año y pico para hacer una prueba. Una vez estás dentro, la mayoría de médicos con los que me he encontrado yo creo que con menos uno, todos los que me he encontrado
se desviven por los minutos que están contigo y no ponen límite al tiempo, es decir, son 5 minutos, vete corriendo. Más bien lo que puede ocurrir es que el que tenía que haber entrado a los 5 minutos tenga que esperar 1 hora fuera. O sea, una vez dentro... El propio sistema te va retrasando. Claro, una vez dentro, el profesional es un profesional muy vocacional. Otra cosa distinta es el sistema como tal, que no te dé opciones, ya digo, -1. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, en la que, si no me equivoco, nos despedimos de don Julio Ariza, pero al que podemos seguir a través de su canal de Telegram y WhatsApp. Pues muchísimas gracias, y todos los que sigáis, pues voy a tratar de daros la información más precisa, más puntual. Breaking news. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que vas publicando. Última pausa y enseguida volvemos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de Comunidad Solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos precisamente a hablar de los cristales progresivos, de por qué hay tanta diferencia, explicar cuáles son los tipos de cristales progresivos que hay y cuáles son sus diferencias económicas. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, como muchas veces hablamos de lo que nos entran, cuando entran a la óptica y nos preguntan, ¿no? Porque uno pasa por cualquier calle comercial y dice, progresivos a tanto precio, lo otro, y uno dice, bueno, ¿por qué uno vale en 180 y otro vale en 400 euros, ¿no? Y la explicación es por la tecnología que se utiliza. No cabe duda que es muy diferente y por eso hay que elegir bien. Y no elegir bien siempre es elegir lo más caro, sino al revés. Es las necesidades que tenemos. Si nosotros estamos trabajando delante de un ordenador, delante de una tablet y a la vez tenemos que atender al público, pues es un tipo de progresivo que nos tiene que permitir hacer eso con confort y no llegar fatigado al final del día, que es un poco lo que nos pasa muchas veces. Dice, no, si más o menos veo bien, pero es que al final del día llego como muy cansado. Y esa calidad visual que dan los nuevos cristales progresivos, que se tallan punto a punto, que rigen todas las aberraciones laterales que suelen generar ese tipo de cristales, pues es lo que permite no solo ver bien, sino estar confortable y poder realizar todas las tareas en diferentes distancias. Bueno, ¿cuáles son los más adecuados precisamente para corregir esa vista tan cansada y por qué además, porque llama mucho la atención la diferencia de precio que hay entre unos y otros? Es un poco lo que comentábamos, la forma de fabricarla. O sea, los más económicos son más básicos y lo que se trata es, digamos, están poco personalizados. O sea, es un cristal que eso no quiere decir que no tengan calidad, pero que están poco personalizados. Entonces, no cubren muchas de las necesidades para todas las actividades. Si dice, bueno, es que tengo una gafa de repuesto, tengo una gafa que solamente la utilizo pues para una cosa en concreto y bueno, pues no hace falta irse a un progresivo con excesivas prestaciones. Pero cuando queremos una gafa lo más polivalente posible, sí es bueno, como digo yo, invertir un poco más porque nos va a dar un confort, nos va a permitir hacer esa actividad con un grado de calidad visual y luego evitamos que padezcamos ese tipo de síntomas, que muchas veces es ese cansancio, esa sensación de dices que ya no leo tanto como leía antes. Bueno, claro, es que no estás ajustado a la distancia. Y bueno, ahora todo el mundo trabajamos con una PDA, un portátil o un ordenador, o el propio teléfono, y es distancias diferenciadas. Y eso, los cristales con mejores prestaciones, y es que además ahora la tecnología nos lo permite, adaptarlos muy personalizados. Por eso es muy conveniente que hacer una revisión, ver un poco para qué se va a utilizar, y eso no quiere decir, ya le digo, ir a los más caros en cuanto a precios, sino a los que tengan las prestaciones que realmente necesitemos.
Y hacerse esa revisión antes de irse de vacaciones, que luego Esa muchos ITV se antes nos de irse, olvida que siempre y hemos estamos en hablado. la playa pensando en lo que deberíamos haber hecho. Eduardo, que sepan nuestros espectadores, segunda pareja de cristales progresivos gratis, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias y buen verano. Buen verano, Eduardo. Vamos con más asuntos. Nos movemos ya a página económica. Veíamos a Cristina Herrero, la presidenta de la IREF, dar un tirón de orejas a María Jesús Montero, por decirlo de forma muy suave. José Ramón Riera se ríe de mi expresión, no es para menos que no se debe reír en estas últimas horas. Es la ministra de Hacienda, después de que desde la IREF se haya denunciado el bloqueo del Gobierno con los presupuestos generales del Estado, sobre todo la falta de previsión en la política y además también precisamente como desde el Ejecutivo se señala esa financiación singular de Cataluña cuando no se puede hacer ningún tipo de previsión. Riera, creo que quieres explayarte un poco en este asunto. Vamos a ver. Según la Constitución, el Gobierno de la Nación tiene que presentar los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados para que éste los apruebe o los deniegue. Llevamos sin presentarlos ni en el 24 ni en el 25. Y esto hay una razón. Yo digo, no me muevo hasta que no hay me un diga. motivo. El Gobierno no quiere presentarlos, no solo porque no se vayan a aprobar, sino porque no quieren que se sepa en qué se dicen que se va a gastar el dinero. Este es el objetivo que tienen claro y predeterminado. Si yo digo que tengo que gastarme en defensa 40.000 millones de euros, porque resulta que es lo que tengo que gastarme, tengo que ponerlo. ¿Me lo aprobarán o no me lo aprobarán? Pero en cualquier caso tengo y digo que me voy a gastar 40.000 millones. Si digo que en vivienda me voy a gastar 1.500 millones... Un euro. Pues claro, es decir, se te desmonta y te descuajeringa absolutamente todo. Por eso María Jesús Montero ni ha iniciado el primero de los procesos que tiene que iniciar para preparar los presupuestos generales del del 26, Estado. tú ya estás hablando del 26. Sí, del 26, sí. Del 25. Pero lo que le está diciendo la IREF, oiga, empiece con los del 26, porque, oiga, que es que si llevamos sin presupuesto ni 24 ni 25, díganme ustedes, lo primero de todo, cuadro macroeconómico. O sea, ¿cómo van a generar ustedes? O sea, se necesita montar un cuadro macroeconómico y decir, mire, esto en la economía española vamos a crecer tanto en este tema, mirado desde la demanda por este lado, mirando desde la oferta por este lado, mirado desde la renta, se ven las tres dimensiones y empiezas a cuadrar. A partir de ahí es cuando puedes decir, oiga, con este cuadro macroeconómico voy a poder generar tantos ingresos en el IRPF, en el IVA, en el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Si tú no tienes un cuadro macroeconómico, no puedes estimar los ingresos. Si no tienes ingresos, los gastos, no sabes qué déficit te van a generar. Y lo que está diciendo la IREF, oiga, primero, empiece usted por definir el techo de gasto. Segundo, empiece usted a prepararlos. Con ese cuadro macroeconómico usted va a poder calcular los ingresos y luego dirá lo que se quiere gastar y automáticamente sabremos qué déficit vamos a generar. Oiga, usted no puede decir, como ahora, en estos momentos, que le mandó usted a Bruselas. Usted decidió unilateralmente mandar a Bruselas un dato que eran, este año vamos a tener 40.000 millones de déficit. Y mandó otro dato, y este año vamos a tener 1.702.000 millones de euros de deuda. Déficit, 10.000 millones menos. Deuda, anda, casualidades, 40.000 millones más que el año pasado. Con 10.000 millones menos de déficit, 40.000 millones más de deuda, no cuadra por ningún sitio. O sea, es decir, se han mandado lo que les ha dado la gana para decir, cuadro PIB. El PIB en términos corrientes va a crecer un 5,5. O sea, ¿en base a qué va a crecer en términos nominales corrientes un 5,5? Todo inventado. O sea, no hay nada que soporte detrás ninguna de estas estimaciones. Lo que dice la IREF, oiga, así no podemos seguir. O sea, no podemos seguir porque todos los datos que usted dice en estos momentos no se sustentan bajo ninguna premisa económica, porque no sabemos en base a qué lo calculan ustedes. Hombre, yo sí calculo así. No, perdóneme usted.
presente sus presupuestos. Quiero saber cuánto nos vamos a gastar en la seguridad social y cuánto van a ser los ingresos de la seguridad social. Quiero saber cuánto se va a gastar el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, cuánto se va a gastar el Ministerio de Defensa. Claro, es que si no tenemos esos datos, que luego sean aprobados o no, será otro tema. Es decir, cuando dice Pedro Sánchez, vamos, que España va muy bien y por eso la gente quiere venir a este país. Bueno, va muy bien, lo dice él. Sí, luego vamos a ver cuál es la realidad. La IREF dice en estos momentos, esta misma mañana, que el PIB, el Producto Interior Bruto de este país en el segundo trimestre va a crecer un 0,5%. Cuando el año pasado creció en el mismo periodo de tiempo un 0,8%. Y Refuncas también dice un 0,5%. Claro, la economía está empezando a ralentizarse. No es que estemos decreciendo, no, estamos creciendo bastante menos, por varios motivos aparentes, pero no lo estamos seguros. Es decir, una menor inversión real, una menor formación bruta de capital, es decir, un menor consumo privado, es decir, un problema en las exportaciones de productos que las tenemos paralizadas, nos sostienen las exportaciones de servicios gracias al turismo y aparentemente con un riesgo de que estamos importando mucho más de lo que importábamos. Las importaciones restan, las exportaciones suman al Producto Interior Bruto. Pero claro, todo esto es con los datos coyunturales de los datos que se van publicando día a día, minuto a minuto, momento a momento, mes a mes, trimestre a trimestre. Pero no tenemos detrás un plan que sustente y que podamos comparar en la realidad. La IREF está siendo tremendamente clara y tremendamente dura con María Jesús Montero. Yo me metería debajo de la mesa, pero debajo de la mesa. Y quien tendría que meterse debajo de la mesa también es Carlos Cuerpo. ¿Dónde está María Jesús Montero? Perdida. No, lleva una semana o no sé cuántos días, no sé si debajo de una mesa o arriba de un armario, pero no está. Vamos a ver, ¿cómo va a aparecer después de lo que está pasando con el tema de Cataluña? Ya, por eso que no está. Perdóname, José María, es que no puede aparecer, va a ser candidata en Andalucía. Es decir, ¿qué va a decir? No, que esto no hay ningún problema, es falso. ¿Y la IREF quién nombró a esa presidenta? ¿El gobierno actual? Carlos. Sí. Pues curioso, ¿no? Sí, pero resulta, ha salido peleona. No, ya, porque... Ha salido peleona. Acabo de leer algo que te va a poner contento, José María. Bien. Sí, que Montoro, a Montoro le han abierto expediente en el PP y entonces ha causado baja el partido inmediatamente. ¿Ha causado baja él o...? Creo que le han abierto expediente y su respuesta ha sido darse de baja. Mira, ¿para qué va a estar? O sea, que ¿para qué va a la estar influencia que tienes en el entramado partidista nacional crece por momentos. Oye, al hilo de la intervención de José Ramón, ya le hemos hablado en alguna otra ocasión, es una vergüenza que el gobierno incumpla quizá el que es el principal mandato que tiene, que es presentar un presupuesto, que es donde van a colgar todas las decisiones políticas que tome a continuación. O sea, no tiene ningún sentido, cuesta explicarlo, es ir a ciegas. No vale decir que prorrogamos porque da estabilidad, pero qué tontería es esa. Si están cambiando cada trimestre y más cada año las necesidades, las prioridades, si pasa en una familia, ¿cómo no va a pasar en un país? No tiene ningún sentido, cuesta argumentarlo. Y sin embargo, lo que suben extraordinariamente son los impuestos. En fin, Riera, vamos con los datos que nos has preparado para hoy. Sí. Estamos preparados todos. Vamos a ver, los datos son muy preocupantes y esta es la demostración palpable de que todas las políticas económicas que está tomando el gobierno afectan claramente a las empresas. Lo que vamos a ver en estos momentos es el dato que he recogido de los registradores de España, que son los responsables de producir las estadísticas de los concursos de acreedores. Hasta el año 2020 era el Instituto Nacional de Estadística y desde el año 2020 se decidió que esta responsabilidad pasaba a los registradores de España, porque evidentemente porque tienen la información mucho más rápida. Ellos son los que poseen la información al instante cada vez que se produce un concurso y se decide
que el concurso es viable, automáticamente se apunta en el registro mercantil. Fijaros en dónde estábamos. En el año 2018 teníamos, lo podéis ver ahí en la televisión, 1.621 concursos de acreedores en el primer trimestre del año. Esta cifra creció espectacularmente en el año 2019, porque creció un 19% y se fue a 1.900. Vuelve a crecer en el 20, sí, por el tema de la pandemia, creció un 9,5, nos vamos a 2.100, en el 2021 llegamos a 3.500, en el 2022 3.700, 2023 ya empieza a acelerarse el tema, 6.500, y en el 2024 ya parece que esto va muy en serio, 8.199 concursos de acreedores. 2025, primer trimestre, 15.384, un 88% más que en el año 2024 y un 849% más que en el 2018, que significa que se han multiplicado por 9,49, 9,5 veces el concurso de acreedores que había en el 2018 en el 2025. La pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, aquí hay dos efectos simultáneos que están pasando en estos momentos. Primero, todos estos concursos, la mayoría, son de pymes de menos, en un porcentaje importante, de pymes menores de 9 trabajadores. Es decir, hay algunas, sí, entre 10 y 50 y ninguna, porque si no lo hubiese cantado, de más de 500 trabajadores, porque hubiese salido en los medios de comunicación. Esto se está produciendo fundamentalmente por dos razones. La primera, las subidas indiscriminadas del salario mínimo interprofesional, no pactadas con los empresarios y colocadas en la mayoría de los casos por Yolanda Díaz para digamos que quedar contenta y hacer quedar contentos a los sindicatos. El Banco de España, antes de que llegase Escrivá, ya lo decía, oiga, mucho cuidado con las subidas sin control del salario mínimo interprofesional, porque antes o después afectan directamente a la economía, a la creación de empresas y a la destrucción de empresas. Primer motivo, es decir, el salario mínimo interprofesional. Segundo motivo, y esto ya lo pronosticaba el Banco de España del anterior gobernador, que ya lo dijo en varias ocasiones, en varios de sus escritos. Segundo motivo, muy importante, el incremento de las cotizaciones sociales que tienen que pagar los empresarios. Un empresario de 9 o menos trabajadores, en porcentaje, paga exactamente lo mismo que Repsol, que Iberdrola, que el Banco Santander o que el Corte Inglés. Exactamente lo mismo, el mismo porcentaje. ¿Qué sucede? Si tú le subes los salarios un 20%, les estás incrementando las cotizaciones sociales patronales un 20%. Pero si además has metido nuevos mecanismos y has incrementado sin deflactar las bases, resulta que con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y todo lo demás, las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios han crecido desde el 2018 al 2025 un 57,9%, un 58%. Claro, si tú puedes transferir tus costes, los puedes incrementar en los precios y hacer que tus clientes te paguen todos esos incrementos, caso de los Telefónicas, casos de los Repsoles, Iberdrolas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues dices, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy transfiriendo mis costes a mis precios y por lo tanto no deterioro mis márgenes comerciales. O los deterioro mínimamente, es decir, con lo cual si ajusto un poquito gastos, es decir, consigo mantener mi nivel de beneficio. Un pequeño empresario de 5, 6, 7 trabajadores difícilmente puede transferir todos los incrementos de sus gastos y de sus costes directamente a sus precios y empiezan a reducir sus márgenes hasta que llega un día en que ya no puedes más. Ahí lo tenemos. Es decir, en un solo trimestre hemos crecido en concurso de acreedores un 87% con respecto a la misma cifra del año pasado. Dato que es importante tener en cuenta. El primer trimestre de todo el total del año representa solo el 20% de los concursos de acreedores. Es decir,
el segundo trimestre representa un 22%, en el primer semestre no llegan al 45% y el 55% de los concursos se generan en el tercer y en el cuarto trimestre, siendo el último trimestre casi con un 28%, porque en el tercero pesa menos por las vacaciones, periodo estival. Es decir, el último trimestre representa un 30%, lo cual quiere decir que con esta cifra lo que podemos llegar no es a 60.000 empresas que casquen este año, no, podemos llegar a 75 u 80.000 empresas que hayan presentado concurso de acreedores. Esto es una locura, o sea, porque el gran elemento de creación de empleo, son las pymes. Banco Santander acaba de anunciar cierre de 160 oficinas, el otro, no sé, sí, al revés, es decir, el empleo no se está generando por las grandes empresas, las grandes instituciones, porque cada día buscan más niveles de eficiencia, más niveles de reducción de coste y, evidentemente, utilizando técnicas de informáticas, procesos y demás, están reduciendo el empleo. El único que genera empleo de verdad, son las pequeñas y medianas empresas. Si nos las cargamos, amigo mío, señor Sánchez, usted creerá que la economía va bien, usted no tiene ni idea de economía. Si usted se pensará que la economía va bien, la economía no va bien. Y este es un indicador clarísimo de que la economía empieza a tener problemas y que además es el gran culpable de los problemas. No son los empresarios, el gran problema de los culpables es la Moncloa y toda la panda de ineptos e inútiles que tiene a su alrededor. 80.000 has estimado este 2025. Sí. Te doy el dato de lo que cerraron en el 2013. No llegaron a 20.000. Esto es muy gordo. La que se viene encima es muy gorda. Así que, ojito al parche. Nos vamos a página internacional con Sandro Meco, de En Dos Continentes. Bueno, pues aquí está Sandro Meco para hablar sobre un asunto que es serio. Ayer estuvieron viendo quizá o recibieron en las noticias este ataque de Israel a Damasco. Bien, si les parece bien, vamos a poner un mapa en sus pantallas para tratar de ilustrar un poco cómo está la situación ahora mismo en la región. Necesito que miren justo debajo de sus pantallas a la izquierda. Estas zonas azules son las zonas ocupadas por los drusos, que son una minoría religiosa. Bien, los drusos llevan desde el pasado domingo entablados en una batalla en Sueida, en la ciudad de Sueida, contra los beduinos, que son unos árabes nómadas que suelen habitar en los desiertos de Oriente Medio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque desde que el régimen de Al-Assad cayó en Siria, hay una serie de minorías que están tratando de establecer su propio territorio independiente. Bien, si se fijan, Sueida es una ciudad que está muy cerca de Israel, que es un país que prometió directamente que iba a proteger a esos drusos. Y de ahí, al menos eso es lo que dice Benjamin Netanyahu, vino el ataque realizado por Israel. Claro, eso es lo que cuenta Israel desde su gobierno, pero desde Siria tienen una opinión totalmente distinta. Israel está utilizando todos los métodos para desatar la discordia y el conflicto, sin que importe el hecho de que los sirios, durante su larga historia, han rechazado todo tipo de separación y de división. Poseer un gran poder no garantiza necesariamente la victoria. Un triunfo en una batalla no garantiza el éxito en otra. Bien, ¿y es esto suficiente? Bueno, desde el propio Ministerio de Defensa de Israel piensan que no, porque el ministro de Defensa Ben Gvir asegura que este ataque no va a ser lo que frene estos ataques realizados por el gobierno de Siria. Las terroríficas y desastrosas imágenes de Siria demuestran una cosa: el que es yihadista siempre lo será. Y lo único que hay que hacer con Yulani es eliminarle. Amo a los ciudadanos drusos del Estado de Israel y les digo que necesitamos eliminar la cabeza de la serpiente. Bien, pero es que el problema es que ahora mismo el propio gobierno de Israel no está tan fuerte, porque dos grupos han abandonado la coalición que gobierna el país y por ello ahora oficialmente la coalición dirigida por Benjamin Netanyahu está en minoría. ¿Y qué ha pasado? Pues que el líder de la oposición, Ben Gvir, ha pedido elecciones. En el Estado de Israel, a día de hoy, existe un gobierno minoritario.
Un gobierno minoritario no puede enviar soldados al combate. Un gobierno minoritario no puede decidir quién vivirá y quién morirá. Un gobierno minoritario no puede decidir sobre el destino de Gaza ni concluir un acuerdo con Siria o Arabia Saudí. No tiene autoridad, no tiene derecho, es un gobierno ilegítimo. Y finalmente, estábamos diciendo que este ataque realizado por Israel ha sido para proteger a los drusos, ¿no? Bien, pues el líder de esta minoría tenía esto que decir sobre Estados Unidos y sobre Israel. Vine aquí, desde el Golán ocupado, a pesar de la ocupación israelí y su ejército. Responsabilizamos a Israel y a Estados Unidos de haber instaurado a Golani en el poder. Así que bueno, ya por finalizar la historia vamos a tranquilizarnos todos un poco, porque es verdad que cuando vimos el ataque de Israel ya empezaron de nuevo las voces y los rumores y las preguntas de siempre. ¿Es este el inicio de la Tercera Guerra Mundial? No, de hecho parece que el conflicto ya está estabilizado. Marco Rubio habló ayer y dijo que había entablado conversaciones tanto con los representantes de Siria como con los representantes de Israel y que parece que la situación se ha estabilizado, así que seguiremos muy de cerca lo que ocurre en la zona. Nos lo cuentas todo esta noche en Los Continentes. Un poquito de Epstein y sí, también hablaremos de todo este conflicto solo aquí, en el Toro Televisión. Y nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque allí se han concentrado esta misma mañana los bomberos del Consorcio Provincial frente a la Ciudad de la Justicia de la capital del Turia, donde este jueves está declarando como testigo el presidente de la Diputación por la barrancada del 29 de octubre. Protesta al grito de Montpó dimisión. Advierten desde el equipo de bomberos que no están preparados para otra situación como la de la Dana. Entendemos que la próxima Dana y la urgencia la tenemos ya. Hoy por los incendios forestales, en otoño por la Dana, estamos sin vehículos, estamos sin formación, estamos totalmente abandonados y el ciudadano tiene que saber que no existe ningún plan ni ninguna estrategia para poder afrontar este otoño la próxima Dana. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto a través del canal de Telegram y de WhatsApp de Julia Ariza, y que esta tarde no se pueden perder la redacción abierta con Xavier Horcajo aquí en el Toro Televisión. Por lo demás, que descansen, que pasen un feliz jueves y nos vemos mañana aquí a las 12 para seguir dando caña. Hasta mañana, adiós.